MERS, ¿ya? Y otros tipos de coronavirus. Y la otra parte de coronavirus es SARS-CoV-2, ¿no ve? Entonces vamos a matar básicamente todo lo que corresponde a SARS, MERS y si nos alcanza más SARS-CoV-2 y esto del virus sincitial respiratorio. Bien, cuando hablamos del virus sincitial respiratorio, bien, es un patógeno, es el patógeno más importante en causar infecciones de vías respiratorias inferiores. ¿En qué población? Ante todo en lactantes y en niños pequeños. Esto a nivel mundial. ¿Por qué se llama virus sincitial respiratorio? O sea, esto deriva de qué? De la capacidad que tiene, ¿para qué? Para fusionar a las células que están infectadas. Bien, todas aquellas células que se llegan a infectar por este virus se empiezan a fusionar una con otra y entonces forman masas multinucleadas y esas masas multinucleadas se llaman sincitios. ¿Listo? Entonces voy a poner, mira, virus sincitial respiratorio. Quiero que veas una de las, a ver, aquí, no, a ver. Forma sincitios. Aquí. Ya. Mira, más o menos esto es lo que pasa. Nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener distintas células que han sido infectadas y que poco a poco, ¿qué van a hacer? Se empiezan a fusionar y generan estos que les vamos a llamar masas con muchos núcleos y a esos les llamamos sincitios. Bien, aquí lo propio. Tengo varias células y entonces se empiezan a fusionar, son células infectadas y forman al sincitio. ¿Entendido? De ahí radica su nombre, de ahí viene su nombre de virus sincitial respiratorio, de la capacidad que tiene de fusionar a las células y formar estos sincitios. Cuando nosotros hablamos de generalidades o valga decir su tarjeta de presentación, ¿qué es lo que quiero que ustedes vean? Vamos a cambiar esto así, permítanme un ratillo y quiero que tengan una mejor visibilidad de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque radica algo. Les han dicho que va a entrar de Jawetz y de Murray, ¿no ve? Entonces, tienen que ver ciertas actualizaciones que quiero que noten. Por ejemplo, en las teóricas que usualmente les dicen, el virus sincitial respiratorio pertenece a la familia Paramyxoviridae. Sin embargo, si nosotros nos adentramos a los libros, ¿qué nos dice? La familia es Pneumoviridae. ¿Listo? Anteriormente clasificado como Paramyxoviridae o dentro en realidad de la clasificación de Paramyxoviridae. Actualmente Pneumoviridae. ¿Listo? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque si les han dicho con el libro, lo correcto que deberíamos poner es Pneumoviridae. ¿Listo? Eso, ojito con eso. ¿Bien? Ahora, ¿qué más tengo que saber? Este virus sincitial respiratorio es un virus de tipo ARN monocatenario en sentido negativo. ¿Listo? Es de gran tamaño, mide entre 350 a 300 nanómetros y fue descubierto en 1956 en un chimpancé con síntomas de resfrío. ¿Listo? Resfrío. Y posteriormente ha sido aislado en niños que tenían neumonía o laringotraqueobronquitis. ¿Listo? Entonces, ese término de sincitio, como bien hemos dicho, o sincitial o sincial, ya ambos son válidos, ambos términos, tanto sincicial, perdón, o sincitial. ¿Listo? Entonces, proviene de qué, como hemos dicho, de su capacidad de producir sincitios, que son estas masas celulares multinucleadas. ¿Entendido? Entonces, a eso se refiere. ¿Qué más tengo que saber? Como bien hemos visto en su estructura, que hemos dicho, es un ARN monocatenario, virus con genoma ARN monocatenario en sentido negativo, que está asociado a una nucleoproteína, a fosfoproteína y a la polimerasa viral. ¿Listo? Que en conjunto van a ser la nucleocápside. Ahora, su replicación es citoplasmática, porque como te dije desde el anterior, los virus ADN, por lo general, no te estoy diciendo siempre, por lo general, los virus ADN se replican en el núcleo y los virus ARN, por lo general, se replican en el citoplasma, con ciertas excepciones, ¿no ve? Bien, en este caso no es una excepción, así que su replicación va a ser en el citoplasma. Bien,
A diferencia del virus de la influenza y de la parainfluenza, no va a poseer hemaglutinina ni neuraminidasa. Bien, ¿se acuerdan que esos presentaban estas dos glucoproteínas, hemaglutinina y neuraminidasa? ¿Qué diferencia había entre el virus de la influenza y la parainfluenza con relación a la hemaglutinina y a la neuraminidasa? ¿Qué diferencia había, chicos? Cintia, ¿qué diferencia había entre la hemaglutinina y neuraminidasa del virus de la influenza y el virus de la parainfluenza? No recuerdo, doctora, pero me acuerdo que uno era para adherirse a las mucosas, si no estoy mal, pero no recuerdo exactamente. Ya. Limber, No recuerdo, doctora. Daniela, No me acuerdo, doctora. Roger. Tampoco, doctora. Ajá, qué triste. Ya. En el virus de la influenza estaban por separados, eran glucoproteínas separadas, ¿no ven? El virus de la influenza. Una glucoproteína aparte era la hemaglutinina y otra era la neuraminidasa. En cambio, en el de la parainfluenza estaban en uno solo, estaban los dos componentes, pero en una sola, como una sola glucoproteína, ¿listo? Como solo una estructura, estaban fusionadas. Ya, eso es lo que se tienen que acordar. Ahora, si yo las diferencio con el virus sincitial respiratorio, este no posee ni hemaglutinina ni neuraminidasa, ninguna. ¿Listo? Ahora, ¿tiene envoltura? Sí tiene envoltura. Está envuelto en una bicapa lipídica, lo cual le da mimetización, o sea, lo cual le da esa característica antifagocitosis. Se camufla del sistema inmune y el sistema inmune no lo puede como tal detectar fácilmente justamente por su envoltura de bicapa lipídica. ¿Listo? Y ¿tiene glucoproteínas? Sí, pero no son las típicas como hemos visto, ¿no ve? Como te dije, no es hemaglutinina, no es neuraminidasa. Entonces, ¿qué es? Tiene una proteína que es la proteína F, que va a permitir la fusión con las células del hospedero. O sea, te das de cuenta, F de fusión. Bien. ¿Qué más va a tener? Va a tener una proteína G. ¿Por qué es importante la proteína G? Porque también va a servir para la adhesión viral. ¿Listo? Para la adhesión viral. Y tiene una proteína que es la proteína SH, que en realidad tiene una función desconocida todavía. Bien, estas son sus glucoproteínas que va a tener. Estas que nosotros hemos visto ahí son las glucoproteínas. Bien, listo. ¿Qué más tengo que saber si nosotros hablamos de su patogenia? Primero, el virus ingresa o infecta al epitelio de las vías respiratorias y lo que va a hacer es inducir a la formación de estos sincitios. ¿Qué eran los sincitios? Masas celulares multinucleadas. ¿Listo? La infección va a desencadenar una respuesta inmunitaria y esa respuesta inmunitaria es la que va a llevar a necrosis de bronquios y bronquiolos. Y algo importante, formación de tapones mucosos. Bien, estos dos que te estoy resaltando son importantes en su patogenia. Primero que va a tener una necrosis y aparte que va a haber tapones mucosos que tienen compuestos de qué? De moco, fibrina y células necróticas por la necrosis que hemos dicho previamente que estaba causando. Entonces se va a generar una obstrucción bronquiolar. ¿Listo? Y como hay esta obstrucción que nosotros estamos mencionando, ¿qué es lo que va a ocurrir? No va a haber una ventilación adecuada en aquel lóbulo que esté afectado. Cuando es tan grave, es grave, digamos, un caso muy grave, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer una lobectomía quirúrgica. Todo ese lóbulo que ha sido infectado, hay que extraerlo. ¿Listo? ¿Por qué extraerlo y por qué no va a mejorar? Porque estamos diciendo que una de sus características es que va a empezar a causar necrosis. ¿Listo? Por eso podemos llegar hasta qué? Hasta una lobectomía. ¿Bien? Ahora, esta obstrucción va a ser más severa aún en lactantes. ¿Por qué? Porque tienen un menor calibre en sus vías respiratorias, en sus vías aéreas. ¿Bien? Ahora, se ha observado que la vacunación con virus inactivos puede aumentar la gravedad de la enfermedad en exposiciones posteriores. Por eso no tenemos vacuna contra el virus sincitial respiratorio. ¿Listo? No hay. ¿Qué más? En la mayoría de los casos, la infección es autolimitada, o sea, pasa y se recupera en algunos días.
Sin embargo, cuando es grave, como hemos visto, puede evolucionar a una falla respiratoria, en especial si son niños pequeños, y puede requerir una ventilación mecánica. Como te dije, en casos muy graves, además, vamos a llegar a esto, a una necrosis que requiera lobectomía quirúrgica. Bien, entonces te repito los pasos para que quede en tu cabeza. ¿Qué es lo que hace? Primero, al ingresar e infectar las células de vía respiratoria, lo primero que causa es formación de sincitios. Las células infectadas por virus se empiezan a fusionar y forman estos sincitios, que son masas celulares multinucleadas. Luego, ¿qué es lo que va a generar? Toda esta formación de sincitios y el proceso infeccioso van a desencadenar una respuesta inmune, y esta me va a conllevar ¿a qué? A que haya necrosis, luego formación de tapones mucosos, que está formado por moco, fibrina y células necróticas. Y todo esto en conjunto me lleva a la obstrucción bronquiolar. ¿Listo? Y genera problemas o dificultad de ventilación en el lóbulo que va a estar afectado. En casos graves, hasta lobectomía. En algunos casos, cuando la mayoría de los casos en realidad no evoluciona a una severidad tan grande, y entonces se autolimita y después de unos días remite. Pero en casos muy graves, la necrosis va a ser muy considerable. Ya, y entonces ahí sí, reparación quirúrgica. ¿Listo? O intervención quirúrgica. Bien. En cuanto a las manifestaciones clínicas, o sea, ya sé lo que me causa y todo ello, ¿qué tengo que entender? El periodo de incubación va a ser de 4 a 5 días. 4 a 5 días va a tardar en manifestar todas estas sintomatologías, signos sintomatologías. ¿Listo? Y va a variar según la edad, estas manifestaciones que nosotros vamos a tener, y según el estado inmunológico. ¿Qué tan bueno está mi sistema inmune o qué tan deficiente puede llegar a estar? ¿Listo? Ahora, en lactantes menores de 1 año, ¿qué puede presentarse? Bronquiolitis y neumonía. ¿Listo? ¿Qué va a manifestar ese lactante? Taquipneas, sibilancias expiratorias, tiraje intercostal, ya qué más, tos, quintosa, cianosis. En niños mayores y en adultos, infección de vías respiratorias superiores. Mira, similar a un resfrío común, rinorrea, faringitis, tos leve, no pasa nada. Por eso hemos dicho, ¿en quiénes es más fregada la situación? En niños pequeños, en bebés. Ahora, el otro grupo importante son los ancianos y los comórbidos. En ellos, que tengan alguna comorbilidad, digamos, a ellos, ¿qué puede pasar? Les puede dar una neumonía grave, disnea, fiebre, falla respiratoria, muy parecido a una influenza. Bien, entonces, valga la redundancia, lactantes y otro grupo importante que me preocupa mucho, ancianos y personas con comorbilidades. Bien, ahora, si nosotros mencionamos un poco su epidemiología, ¿qué es lo que vamos a decir? Primero, en cuanto a la estación, es muy marcada su presencia en invierno, ¿listo? Y a principios de la primavera. Esos dos momentos es donde más riesgo hay, donde más casos de infecciones por virus sincitial respiratorio va a existir. ¿Qué más tengo que saber? Ojo, es altamente contagioso, y como es una enfermedad respiratoria, se transmite por gotitas respiratorias grandes, ¿listo? Y también por fomites, ya sea por manos, superficies, objetos contaminados, ¿listo? ¿Por qué? Porque puede sobrevivir de manera prolongada varias horas en diversas superficies. ¿Bien? Ahora, ¿qué te dice? Prácticamente el 100% de los niños ya se ha infectado al llegar a los 2 años. La reinfección es común a lo largo de la vida porque la inmunidad natural es incompleta y transitoria. O sea, nosotros no hacemos una inmunidad, ¿entiendes? No creamos una memoria inmunológica efectivamente ante este virus. Por eso también es que no son útiles las vacunas. ¿Bien? Ahora, en cuanto al diagnóstico, ¿ya? En cuanto al diagnóstico, se puede hacer cultivo viral, pero tú sabes que en todos los casos virales es muy poco frecuente poder realizar un cultivo viral. ¿Por qué? Porque tardan, porque es más complicado, es de difícil aislamiento, ¿no ve? Ahora, el golpe estándar, vamos a decir, el mejor método diagnóstico para el virus sincitial respiratorio va a ser PCR en tiempo real, porque lo que estamos buscando es el genoma viral, estamos buscando su material genético, ¿bien? Ahora,
Se puede hacer también las pruebas de ELISA, que lo que hacen es detectar a los antígenos virales, ¿ya? Puede utilizarse, pero como te digo, el mejor es PCR en tiempo real. Bien, si hablamos del tratamiento, como hemos dicho, en la mayoría de los casos se autolimita, pero los casos que sí requieren tratamiento van a requerir soporte, que quiere decir oxigenoterapia y líquidos intravenosos. En casos muy graves, cuando hay además factores de riesgo, se puede utilizar la ribavirina. ¿Listo? Ahora, no existe en la actualidad, como ya hemos mencionado, una vacuna efectiva. ¿Listo? No, porque además todos los intentos que se ha hecho, ¿no ve? Con elaborar vacunas con virus inactivos han generado un aumento en la gravedad de la enfermedad en contactos posteriores. Por eso, no vacuna. ¿Listo? No, no vacuna hasta ahora. Bien. ¿Entendido? Virus sincitial respiratorio, entonces puntual. Puntos a recordar, más que todo en lactantes y niños pequeños. Antiguamente estaba en la familia de Paramyxoviridae, actualmente en la familia Neumoviridae. ¿Qué más? Es ARN monocatenario en sentido negativo, se replica en el citoplasma, sí tiene envoltura, sí tiene glucoproteínas, pero sus glucoproteínas no son ni hemaglutinina ni neuraminidasa. ¿Cuáles son sus glucoproteínas? Proteína F, proteína G, proteína SH. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Cómo te causa patología? Formas in situ. Por eso se llama virus sincitial respiratorio. Formas in situ con las células infectadas en el tracto respiratorio. Posteriormente, respuesta inmune que genera necrosis en bronquios y bronquiolos, forma tapones mucosos con mucofibrina y células necróticas, genera obstrucción bronquiolar que, vamos a decir, en algunos casos se autolimita a los días, bien, en la mayoría de los casos pasa eso, pero en lactantes, que son la población de mayor riesgo, en niños pequeños menores de 1 año, ya, o incluso en pacientes que tengan algún factor de riesgo o una comorbilidad, en ellos puede evolucionar demasiado, puede generar falla respiratoria, puede necesitar ventilación mecánica el paciente, e incluso podemos llegar a un caso tan severo de una lobectomía quirúrgica. Bien. ¿Qué más hemos dicho? Tiempo de incubación, 4 a 5 días. Afecta más a lactantes y ancianos y pacientes con comorbilidades. ¿Listo? En pacientes con comorbilidades. Bien. ¿Qué más? Hemos dicho más frecuente en invierno e inicios de la primavera. Es altamente contagioso, se puede transmitir por gotitas o por fomites y casi todos los niños, prácticamente el 100%, hasta sus 2 años, ya han sido infectados alguna vez por el virus sincitial respiratorio, pero vuelven a reinfectarse. ¿Por qué? Porque no se genera una buena respuesta inmunológica. Golpe estándar para el diagnóstico, PCR en tiempo real. Tratamiento, en realidad es más de soporte sintomático, oxigenoterapia para ayudar a la dificultad respiratoria y líquidos intravenosos para evitar cualquier tipo de complicación a nivel sistémica. Si es un caso muy grave, puedo dar antiviral, ribavirina, pero hasta cierto punto es su efectividad. No hay vacuna porque todas las vacunas que se han intentado hacer hasta ahora con un virus inactivo han generado mayor gravedad en la enfermedad en contactos posteriores con este virus. ¿Entendido? Sí, doctora. Muy bien. Doctora, tengo una consultita. En la parte que dice que en el cultivo es difícil de aislar, ¿por qué es difícil de aislar? En general, los virus son difíciles de aislar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo comparamos con una bacteria, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para un cultivo bacteriano? Dotarle de las condiciones que normalmente tendría en nuestro organismo, ¿no ve? Y la temperatura, si necesita un medio enriquecido o no enriquecido y demás. En el caso de los virus, ¿por qué siempre es difícil aislar a estos virus?